Hola chicos, buen día. Hoy vamos a hablar de lo que es el retraso psicomotor. La semana pasada estuvimos viendo los riesgos neurológicos, un riesgo de daño neurológico y pues el retraso psicomotor va ligado con lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo algunos factores, que los factores prenatales, que los factores del ambiente y ahora vamos a ver como tal algunas variantes del retraso psicomotor, cómo se puede dar este retraso y por qué. Bueno, para empezar, vamos a tener como una pequeña definición. El retraso va a ser precisamente ese retraso, valga la redundancia, en los sitios del desarrollo, ¿sí? Cómo se va a presentar este retraso, ¿sí? Van a aparecer de una secuencia lenta para su edad o alterados. Es decir, si yo tengo un niño que gatea, y yo había dicho, por ejemplo, que un niño de 8 a 10 meses gatea, debe de empezar a gatear, y este niño lo empieza a hacer a los 11, pues sí nos está dando un indicio de que empezó de manera lenta, pero no necesariamente tiene que tener alguna patología o algún problema, pero sí hay que tomar en cuenta eso. Pero si todas las demás habilidades las realizó de manera normal dentro de los parámetros, pues es un niño que ha seguido casi todos los hitos del desarrollo de manera normal. Acuérdense, no todos los niños van a seguir la misma pauta, y no todos los niños hay niños que ya caminan al año, hay niños que se tardan un poquito más. Esto depende mucho de la estimulación en casa, estimulación con la familia en general. Pero esto no quiere decir que si un niño camina después, no quiere decir que necesariamente tengo un problema o que tengo un daño. No, aquí solamente es la estimulación, y pues igual cada niño va a irse desarrollando de acuerdo pues a las habilidades que él tenga, ¿sí? Él poquito a poco va a empezar a aprender, a desarrollarse, a realizar habilidades de manera autónoma. Pero si tenemos varias actividades, por ejemplo, empezó a levantar la cabeza tarde, ¿sí? A los 5 meses apenas estaba levantando la cabeza, y luego a los 10 meses apenas se está sentando. O sea, si tenemos varios hitos del desarrollo que está realizando de manera tardía, aquí ya podemos sospechar de un retraso psicomotor como tal, ¿sí? O por ejemplo, si estos patrones los realiza de manera alterada, también podemos sospechar de un retraso en el desarrollo psicomotor. Este retraso se puede normalizar a largo plazo o puede quedar de manera permanente. Y si esto no ocurre, si no se normaliza, si vamos a diagnosticar a nuestro niño con alguna patología, alguna lesión o alguna alteración. Ok, este retraso psicomotor vamos a tener vamos a tener un rendimiento menor a dos desviaciones estándar en al menos motora, gruesa o fina, lenguaje, social y habilidades de la vida diaria. Recuerden que el desarrollo psicomotor abarca la parte motora, tanto gruesa como fina, la parte de las habilidades lingüísticas, las habilidades sociales, emociones y pues todo lo que pueda desarrollar con esto en su vida cotidiana. Si tenemos dos alteraciones al menos en alguna de estas escalas, o en alguna de estos puntos, sí vamos a considerar un, un retraso psicomotor. Si, por ejemplo, lo más común es que tengamos un retraso motor. Esto es como lo más
lo más, bueno, pongámoslo así. Cuando un niño, por lo general, cuando empieza, sobre todo mamá lo empieza a comparar, es que mi hijo todavía no camina, es que porque mi sobrino ya camina y él todavía no. Ahí es cuando empiezan a comparar las cuestiones motoras principalmente. Pero si agregamos alguna habilidad de lenguaje, alguna habilidad social, alguna habilidad emocional, si tenemos alteración en alguno de estos ítems, ya podemos considerar tal cual que el niño tiene un retraso psicomotor. Esta semana se va a iniciar desde la infancia, desde muy chiquito, y puede presentar un curso evolutivo estable. Puede mejorar este retraso, se puede corregir o en su defecto puede permanecer. Vamos a tener dos tipos de desarrollo de retraso. En este caso vamos a tener un retraso psicomotor global que abarca dos alteraciones en alguna de estas escalas, en dos o más, ¿sí? O vamos a tener un retraso en un área específica. Por ejemplo, tenemos niños con hipoacusia, niños con alguna deficiencia visual desde el nacimiento, con algún déficit de tipo mental, etcétera. Vamos a ver algunas variantes del retraso psicomotor, que es cómo se clasifican, ¿sí? ¿Qué tipo de retraso psicomotor tiene el niño o que va a estar presentando? En este caso, vamos a tener la primera, que es la variante normal del desarrollo. Aquí les había comentado en la pasada, ¿sí? Que el niño empieza con patrones de tipo anormal. Sin embargo, se va a normalizar antes del periodo preescolar, ¿sí? El niño a lo mejor puede tener, en este caso, alguna alteración de chiquito por alguna enfermedad, por alguna lesión. Sin embargo, en el periodo preescolar ya hay una normalización de estas actividades. O por ejemplo, aquí pueden entrar los niños con riesgo neurológico. A veces te mandan a las áreas de rehabilitación niños con diagnóstico de riesgo de daño neurológico. No tienen una patología o una lesión establecida, solamente te viene con un riesgo. A estos niños se les da la estimulación temprana y ya a los 3, 4 años el niño presenta habilidades motrices normales, habilidades cognitivas normales que van dentro del desarrollo acorde a su edad, etcétera. Tenemos el retraso debido a la inadecuada estimulación. Aquí tiene que ver mucho el entorno familiar. Si el entorno familiar es pobre, si no se le da una estimulación adecuada, el niño va a tener estas variantes de retraso. El niño no va a poder adquirir sus habilidades de manera normal, pero esto, pues no es esto solamente es sí, por el entorno, no quiere decir que el niño tenga algún problema. Era lo que comentábamos de un niño que si comparamos a un niño, por ejemplo, que va a la guardería, que está conviviendo con otros niños, va a tener una estimulación mucho mayor a un niño que es cuidado por mamá o que es cuidado por abuelita, eh, que muchas veces ya las abuelitas pues son personas grandes y pues que lo ponen en el portabebé porque ellas tienen que hacer la comida o lo ponen en la andadera. Entonces, estos hitos del desarrollo se van a ver un poquito más retrasados, van a alentarse. Tenemos el retraso posturomotor. Este se puede dar por alguna enfermedad, por ejemplo, de tipo celíaca, alteraciones cardiorrespiratorias. En este caso, el desarrollo posturomotor va a ser una alteración en postura o en el movimiento, o en ambas, ¿sí? Pero todas las habilidades
las vamos a tener las habilidades lingüísticas, las habilidades de tipo cognitivas, las vamos a tener intactas. Por ejemplo, otra enfermedad, bueno, no es enfermedad, tenemos lo que es la lesión por la parálisis braquial obstétrica. Nos va a dar alteraciones motrices, nos puede dar un retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Por qué? Porque desde que el niño o la niña nació, tenemos un problema de tipo motor, de tipo neurológico. En este caso, pues hay una afección en sistema nervioso periférico, y es por eso que este niño o esta niña no va a poder realizar las actividades de manera normal, ¿sí? Por ejemplo, va a batallar para gatear o no va a gatear, las, va a buscar variantes, ¿sí? Para moverse, para pararse, etc. Vamos a tener algún trastorno no crónico y no progresivo del control motor, en este caso, la parálisis cerebral. Es importante que cuando tenemos alguna alteración, si ya cuando se diagnostica alguna alteración, alguna afección, es importante distinguir qué sí es parálisis cerebral y qué no es parálisis cerebral. En este caso, recuerden que la parálisis cerebral va a ser un trastorno no crónico, ¿sí? Va a permanecer igual a lo largo del tiempo, no va a ser progresivo, no va a empeorar, no va a mejorar. Y pues este no solamente va a abarcar el control motor, es lo principal, ¿sí? La motricidad, pero también nos va a abarcar alteraciones en cuestión del lenguaje, en cuestión del aprendizaje, muchas veces cuestión visual, cuestión auditiva, de mayor o de menor medida. Pero lo más, pues en este caso, lo más característico en la parálisis cerebral es estos trastornos de tipo posturales, del movimiento y del tono muscular. Vamos a tener otras alteraciones. En este caso podemos tener una deficiencia mental, que esta se va a ver reflejada, sobre todo después del preescolar. Podemos tener un niño que realice todas sus actividades, todos sus hitos del desarrollo de manera normal, pero vamos a abarcar un cierto retraso mental. Pero esto va a ser detectado por lo general cuando el niño entra a preescolar. Podemos tener también un déficit sensorial aislado, algún tipo de sordera, algún tipo de deficiencia visual, que no nos va, sí nos puede alterar algunos hitos del desarrollo porque no sabemos comunicarnos o no sabemos expresarnos. Pero el niño no tiene alteración motriz, no tiene alteración cognitiva, solamente va a tener una alteración. Torpeza selectiva en la psicomotricidad. Aquí es cuando el niño sí tiene los hitos del desarrollo, sí realiza actividades, sin embargo le falta como esa coordinación, esa precisión, que es lo que pasa mucho en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es lo que pasa en estos niños. Esta misma hiperactividad pues hace que los niños hagan las cosas de manera más rápida, que no presten atención en las cosas que realizan, ¿sí? Y por esto, esta misma rapidez, esta misma fluidez, hacen las cosas mal o las hacen de manera deficiente. Y por último, tenemos la eclosión de un trastorno general o global del desarrollo, algún trastorno del espectro autista. Aquí abarca esto. Podemos tener ciertos tipos de alteraciones mentales muy, muy importantes que se pueden combinar con retraso de tipo motor.